¿Existe alguna forma de terminar con los pastores deshonestos que usando el nombre del Señor, han acumulado indebidamente bienes materiales trasquilando el rebaño que Dios les ha confiado? ¿Qué se puede hacer? ¿O son realmente ellos los intocables, los ungidos del Señor? Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, cada iglesia tiene el pastor, o los líderes, que se merecen. Es imposible que una congregación espiritual y apegada a las sagradas escrituras, pueda tener un líder libertino y amante de las riquezas materiales, porque se excluyen mutuamente. Así como la carnalidad tiene un magnetismo muy especial para atraer a otros de esa misma condición, también la espiritualidad puede polarizar solamente a los que son espirituales, pero la carnalidad y la espiritualidad se rechazan recíprocamente. En consecuencia, si uno ve que el pastor de una iglesia es una persona carnal, tenga la plena seguridad que esa es una congregación carnal. ¿Qué se debe hacer en tal caso? ¿Intentar arreglar las cosas? Esa es una utopía que muchos creyentes han intentado vanamente realizar, para después de muchas desilusiones y amarguras tener que inclinarse y aceptar que lo que ordena el Señor es lo más sabio. 2 Cor. 6. 17 Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Ad. 18. 4 Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. 2 Ts. 3. 6 Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. 1 Tim 6. 5 Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando un pastor de esas características llega al liderazgo, lo que hará es lo que han hecho todos aquellos que buscan la vanagloria y los bienes materiales. Se preocupará solamente de hacer crecer en número su iglesia, porque de esta manera dispondrá de más diezmadores y mayores ingresos. ¿Y cuál es la forma más efectiva de hacer crecer numéricamente una congregación? Buscar que la palabra de Cristo more en abundancia en ella como manda el Señor. Col 3. 16. ¿Predicar de la santidad, la justicia, la soberanía de Dios? Obviamente que no, porque esa luz divina encandilaría los ojos a una congregación carnal, así que tendrán que hacer lo mismo que han hecho todos aquellos que han escogido el camino de Balaam. 2 Pd. 2:15. Para atraer gente, deben necesariamente abrir las puertas al mundo y entregarles lo que el mundo ama. Música, coros, danzas, cantantes populares que entonen los ritmos de moda en el mundo, congresos y seminarios con predicadores estrellas, cruzadas de milagros con algún curandero de turno, actividades sociales y deportivas. Y todo eso amenizado con gran jolgorio de aplausos, gritos y saltos para poder vender de una forma más efectiva las entradas, casetes, rifas, comida y todo aquello que pueda convertirse en dinero, porque para eso son como el rey Midas, todo lo que tocan se transforma en dinero. He tenido la oportunidad de conocer lamentablemente muchos de esos negocios que estos comerciantes de la fe realizan, y a todos ellos les añaden el apellido de cristiano para captar a los incautos que llenan esas iglesias. Discotecas cristianas, centros vacacionales cristianos, salón de eventos cristianos, financieras cristianas, agencias de viajes cristianos, buses cristianos, inmobiliarias cristianas, constructoras cristianas, supermercados cristianos, radios y televisión cristianas, funerarias cristianas. Pero quizás lo más bizarro es lo que se ha extendido rápidamente porque ha resultado muy rentable: cementerios cristianos. Conocí uno que le pusieron el pomposo nombre de Cementerio Nueva Jerusalén porque así lo conectan con las moradas celestiales, y les venden un espacio allí que pueden pagar en cómodas cuotas mensuales. ¡Qué insulto a lo santo y divino que significa ese lugar para el verdadero cristiano, donde no entrará la muerte, pero ellos venden un lugar en ese cementerio que naturalmente está lleno de muertos! El Señor ha mandado: no os hagáis tesoros en la tierra, pero ellos insisten en hacer lo contrario. En Sudamérica conocí un dicho popular que dice: la culpa no la tiene el cerdo, sino el que le da la comida. Esto expresa no solamente el ingenio popular, sino que una verdad que resulta muy evidente. Los máximos responsables de estos sistemas corruptos son aquellos que los sostienen económicamente, porque ninguno de ellos se interesaría si no les pusieran la zanahoria del diezmo que ha resultado tan atrayente para los comerciantes de la fe y prostituyó el púlpito.
Nunca la iglesia fue más pura y consagrada al llamamiento divino, que cuando no se cobraba el diezmo y los siervos del Señor vivían modestamente y dedicados a la obra únicamente con las ofrendas voluntarias que los hijos de Dios les entregaban de corazón. Los estudiantes de la Biblia recordarán no solamente a los apóstoles durante el periodo neotestamentario, que está registrado en las Sagradas Escrituras para nuestro ejemplo, sino a muchos santos hombres de Dios que han iluminado la gran galería de los héroes de la fe, que vivieron austeramente y sus vidas brillaron para guiar a muchos hacia el camino de la vida eterna. David Livingstone, Hudson Taylor, el No. Andrés y muchos otros que ofrendaron sus vidas para llevar el evangelio a los países comunistas, al África, Sudamérica, las islas del Pacífico, la India, China y otros lugares hostiles a la palabra de Dios. Es lógico sentir una santa indignación por el comercio que hoy hacen en la casa de Dios, que debería ser casa de oración, y la han convertido en cueva de ladrones LC 19:46. Pero no debería sorprendernos, porque es algo que el Señor en su gracia nos había anticipado que sucedería al final de los tiempos. 2 Tim 3:1-5 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, estarán dentro de las iglesias, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Tim 3:13 Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Tim 4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Pd 2:3 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con justa razón Dios los define como traficantes de almas. 18:13. Su pregunta es ¿qué podemos hacer frente ante tanta corrupción y si ellos son los intocables? El Señor en su misericordia y soberanía divina, ha determinado que la cizaña crezca juntamente con el trigo hasta el fin de los tiempos en este periodo de la gracia. Pero eso no significa que ellos escaparán al juicio de Dios, aunque sus propias mentiras los envolverán en sus mismos engaños, de tal manera que cuando venga el Señor, confundidos preguntarán, Mt. 7:22-23 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día el Señor limpiará su casa, como lo hizo en 2 ocasiones durante su ministerio terrenal. LC 19:46 Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No nos corresponde a nosotros enfrentarnos a estos elementos, porque Cristo es el Señor de su casa. Nuestra responsabilidad hoy en día es apartarnos de ellos para no hacernos cómplices de sus actos, predicar la verdad conforme a las Sagradas Escrituras, y abrir los ojos de los ciegos con el poder de Dios y su santa palabra. Estoy harto por Mario E. Fumero, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:4-5. Hemos prosperado en lo tecnológico, estructural y preparación secular. Hemos avanzado en la ciencia y en la economía, pero en lo eclesial y espiritual confrontamos una crisis terrible de identidad bíblica. Estamos viviendo en plena apostasía y desvaluaciones del cristianismo, cumpliéndose Mt 24:12. Hoy quiero hablar de un término que indica mi sentir en cuanto a la realidad de la iglesia en esta época. Será el término harto, cuyo significado equivale a cansado, fastidiado, indignado. Es algo así como que llegue al límite del malestar, lo cual me produce una reacción de insatisfacción, rebeldía, frustración con un entorno que me ocasiona fastidio. ¿De qué estoy harto? Soberanía de Dios. Estoy harto de ver cómo se profana la soberanía de Dios y el señorío de Cristo al ordenarle al Eterno lo que debe de hacer. Al imponerle nuestros deseos y caprichos. Al convertir a los siervos en señores, y hacer al Supremo un sirviente, un títere de sus caprichos y deseos. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie.
Judas 4, Job 31, 28. Pérdida de valores cristianos. Estoy harto de ver cómo la vida cristiana se vuelve cada vez superficial, liviana, emocional, falsa y manipulativa. Hemos socavado todos los valores tradicionales e ignorados y marginados del culto y de la sociedad a Dios como centro y Señor. Hemos violentado todos los principios doctrinales y relegado a un segundo plano la enseñanza bíblica, la cual se ha ayudado con las corrientes filosóficas modernistas. Ahora la parte más importante del culto es el cantar y hacer de la adoración un arte, para distraer y entretener aún más al pueblo de Dios de la verdadera adoración. 2 Tim 3, 16. Pérdida de la espontaneidad. Estoy harto de que no pueda expresar mi sentir en un culto, en donde me dicen qué debo de hacer, decir y declarar, y lo peor de todo, determinar lo que debo pensar, sin derecho a preguntar o contravenir el error, porque entonces, me hacen rebelde y excomulgan. La programación ha matado la espontaneidad. Somos títeres de los que dirigen, y no hay libertad de expresión, porque los dones se han vuelto monopolio de los líderes ungidos. Gal 5, 1. Una música espectáculo. Estoy harto de estar en un culto con una música y un sonido ensordecedor, en donde los decibelios sobrepasan los límites normales, y a veces hay que ponerse tapones en los oídos. Se cree que cuanto más fuerte cantamos, más se goza Dios. Me da tristeza ver que cuando no hay música instrumental, ya no podemos cantar. El retumbar la batería y los bajos al estilo de concierto mundano es parte de la llamada adoración moderna, haciendo del devocional un espectáculo. Estoy harto de un coro que por el ruido de los instrumentos, no entiendo la letra. Si la música hubiera sido tan importante para los cristianos primitivos, ¿por qué Jesús no tuvo músicos? Solo canta una vez según dice la Biblia, Mt 26, 30. Influencias mundanas en el culto. Estoy harto de la manipulación de expresiones, que sin base bíblica, se imponen en el culto, como por ejemplo, el grito de guerra, los silbidos, la ola, el saltito, la vueltecita, etc. Cosas que no tienen lógica bíblica y que es una copia del esquema mundano. Cor 3, 23, Rom 12, 1. Música incoherente y sin contenido. Estoy harto de las canciones modernas, sin contenido testimonial, ni sentido doctrinal, ambiguas, que no mencionan ni a Jesús, y muchas veces con expresiones contrarias a la doctrina, expresando disparates que entrar a lo herético y profano, y todo esto sin que los líderes analicen el contenido de la letra a la luz de la palabra. Ritmos carnales, esquemas mundanos. Estoy harto de ver cómo los ritmos y costumbres de Egipto, el mundo, ya son parte del culto. Me duele ver cómo los dramas y psicodramas entretienen y anestesian las mentes de una iglesia que duerme el sueño de la indiferencia. Me duele ver el mercantilismo religioso que se ha hecho con la música llamada de adoración, pero es de lucro y entretenimiento. De unos cantantes disolutos que han hecho del mercado musical cristiano un gran negocio para enriquecerse y manipular al pueblo de Dios a fin de que no estudien la palabra. ¿Cuántas horas escuchamos música y cantamos? ¿Y cuánto tiempo empleamos en leer y estudiar la Biblia? No. 26, 60. Mensajes humanistas y motivacionales. Estoy harto y frustrado al ver una iglesia cuyo mensaje es emocional, motivacional y sin sustancia doctrinal. En donde no se habla con claridad sobre el pecado, arrepentimiento y nuevo nacimiento. En donde se esconde el infierno, se ignora el juicio y se socava el temor. En donde cabe todo, con tal que den buenos diezmos y ofrendas. En donde priva el tener sobre el ser. En donde la prosperidad y la política han hecho de la iglesia una empresa, un imperio económico al servicio de los intereses creados. Hebreos 10, 31. De la exaltación del siervo. Estoy harto de la arrogancia de aquellos que siendo siervos, se hacen señores, apóstoles, reverendos e iluminados, manejando a los creyentes como borrego e imponiendo el ostracismo al que le confronta sus errores. Aquellos que olvidando su compromiso con el reino de Dios, se van para coquetear con los reinos terrenales. Aquellos que menosprecian al pobre para asaltar al poderoso. Del abuso de autoridad. Estoy harto de los pastores abusadores de la autoridad, que despóticamente manejan la iglesia como una empresa mercantil de familia, poniendo líderes a dedo, y manejando el quehacer como un dictador iluminado, y se aprovechan del poder para enriquecerse, y como dice San Pablo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. 1 Tim 3, 5. Del desacato a la autoridad bíblica. Estoy harto de ver cómo se irrespetan a los ministros que delegan autoridad y ceden espacios a otros, para después marginarlos, desobedeciéndoseles en la palabra y trastocando la visión original. 1 Tim 5, 17. De templos ostentosos en medio de la miseria. Estoy harto de ver en medio de la miseria existente en Honduras, se hacen hermosos edificios que parecen catedrales, y templos majestuosos, llenos de comodidades, mientras que miles mueren sin Cristo y sin alimentos en sus alrededores. De una iglesia alineada a los intereses políticos y económicos.
Estoy harto de ver cómo los ministros se inmiscuyen en los negocios de este siglo, y coquetean ya sea con el capitalismo, como con el socialismo, olvidando que la iglesia es su reino dentro de otro reino. Una iglesia ciega, sorda y muda. Estoy harto de ver a una iglesia ciega, sorda y muda en un mundo en donde domina la maldad, la corrupción y la miseria. Una iglesia que ha perdido la visión misionera por predicar el tener sobre el ser. Que no ves los campos blancos para la siega. Que no escucha el clamor de los que sufren y que no alumbra un mundo en tiniebla. Una iglesia que en vez de sal y luz al perdido es teatro y empresa mercantil en donde la prosperidad eclipsa el sacrificio y la entrega. Y todo esto refleja que ya entramos a la era de la apostasía anunciada por la palabra.